Hola, el día de hoy continuaremos con el manga subiendo de nivel con las mejores habilidades. En el campo había aparecido un monstruo con 7 dígitos en su nombre, y este último comenzaba a salir lentamente de aquella grieta, observando fijamente a Tarzan, el cual le devolvía la mirada. El fantasma, observando al monstruo, le preguntaba a Tarzan si acaso creía que ese monstruo no lo estaba apuntando a él. El prota le dijo que suponía que así era. Descendiendo de la grieta, el monstruo terminó aterrizando cerca de la mayoría de jugadores. El impacto de su aterrizaje fue tan fuerte que la mayoría de las personas comenzaron a salir volando en todas las direcciones, preguntando qué diablos era ese monstruo. Tarzan comenzó a decir que era demasiado peligroso para luchar allí, así que deberían de moverse hacia otro sitio. Mientras se alejaba a gran velocidad, Tarzan le dijo a Letallón que por favor cuidara el campo de batalla mientras él no estaba. Aunque la chica asustada le pedía al prota que esperara un momento, pues a dónde creía que iba a ir solo. Un rato después, observamos cómo Tarzan y aquella enorme criatura se encontraban en otra área completamente apartada del resto de jugadores. El prota le agradeció al monstruo por haberlo seguido hasta ese sitio. Y después de todo, el objetivo de ese monstruo era él, preguntándole si acaso era verdad. El fantasma preguntaba por qué había aparecido un monstruo así, era demasiado fuerte e incluso los aventureros que bajaban al piso 40 no tendrían oportunidad contra esa criatura. Tarzan le dijo al fantasma que la razón era bastante obvia, estaban intentando acabar con él mientras el chico activaba su habilidad de reconocimiento. El sistema le mencionaba a Tarzan lo siguiente: el oponente es un enemigo imposible de vencer. No se requiere juicio, este monstruo es una criatura de tipo ataque especializado. La sed de la batalla se había activado, se desató el duelo justo, se había activado el desprecio por los fuertes. Además, se había lanzado en el área el antiteísmo. El monstruo inmediatamente observó a Tarzan y se lanzó a gran velocidad hacia el chico, moviéndose a una velocidad impresionante, incluso abrumando a Tarzan por un momento. El prota pensó que era bastante rápido, ¿acaso es un tipo especializado en la velocidad? El sistema le mencionaba a Tarzan que se había activado la anulación del primer ataque. Tarzan comenzó a pensar que el número de 5 dígitos es un monstruo claramente de clase B, y es diferente a los otros. Por esta misma razón no podía bajar la guardia, mientras que el prota se alejaba del monstruo, la criatura se preparaba nuevamente para atacarlo. Tarzan pensó que tal vez sea porque se especializaba en la velocidad, pero no podía seguirlo con sus ojos, entonces el chico terminó activando la habilidad aceleración mental. Y también activó el salto aéreo y la explosión de viento. Con esto, mientras se encontraba esquivando algunos ataques, Tarzan mencionaba que bien, ahora podía ver sus movimientos, pero todavía no era suficiente para esquivar completamente sus ataques. Tarzan terminó activando la primera forma de la espada, dientes de lobo. Y luego de darse cuenta que su ataque no había funcionado, Tarzan terminó perdiendo su segunda anulación del ataque. Lanzándose de frente mientras tomaba la iniciativa, Tarzan terminó activando ataque contundente, también activó adición del poder y ataque continuo. El prota le infligió al monstruo 895 puntos de daño y también 412 puntos de daño. Tarzan comenzó a preguntarse si acaso había desaparecido de repente. Pero en ese instante, antes de que pudiera reaccionar completamente al ataque del monstruo, el chico terminó perdiendo su tercera anulación del ataque. Aún así, Tarzan terminó infligiéndole a la criatura otra vez 895 puntos de daño y 412 puntos de daño. Aterrizando a la distancia, Tarzan mencionaba que la anulación del ataque había desaparecido, y eso solamente era el comienzo. Tarzan comenzó a pensar que tipos especializados como ese había tratado con ellos miles de veces en su vida pasada, y aunque sea muy rápido, aún así habían algunas contramedidas, ya que si no puede moverse, todo se habrá terminado. Tarzan terminó activando la vegetación distorsionada de Decarabia. El monstruo, al observar todo esto, se encontraba bastante sorprendido y a una gran velocidad intentó escapar de las raíces, mientras que Tarzan seguía atacándolo utilizando la aceleración. Aprovechando la oportunidad, Tarzan también terminó invocando algunas flechas de hielo, y también activó la explosión mágica, cosa que hizo que el monstruo no tuviera más remedio que comenzar a retroceder. Incluso su habilidad de rayo parecía ser completamente ineficiente ante aquella criatura, la cual se encontraba esquivando todos sus ataques. Tarzan dijo que a pesar de ser bastante rápido, nunca se hubiese imaginado que pudiese esquivar todos los ataques tan repentinos. Pero eso era todo, ya que sus movimientos son bastante obvios. Tarzan ahora se encontraba delante de aquel monstruo. Nuevamente, Tarzan volvió a infligirle las mismas cantidades de daño, y ahora el monstruo se veía bastante furioso. Tarzan, observando a la criatura, le preguntaba si acaso tenía otros talentos, y ahora el combate se llevaba a cabo en el aire. Por supuesto, dándole la ventaja completamente a Tarzan, el cual continuaba atacando constantemente. Esto hizo que el monstruo no pudiese más con sus ataques. Tarzan, con una sonrisa, dijo que había pasado bastante tiempo desde que se divirtió. Observando a aquella figura que lo miraba desde la grieta, le preguntaba si acaso estaba mirando. Y la próxima vez tenían que enviarle a alguien mucho más fuerte. El sistema le mencionaba a Tarzan que su poder espiritual se había activado. El dominio de la habilidad 3 signos de interrogación había aumentado un 5%.
Tarzan comenzó a decir que es un monstruo de clase B que no había aparecido antes de su regresión y probablemente querían acabar con él de todos modos. Y Tarzan se sentía como una especie de espina en los ojos de estas criaturas, de estos dioses. En ese instante una voz comenzó a reír y a llamar la atención de Tarzan mencionando que eso le parecía muy interesante. El sistema mencionaba que la búsqueda secreta había sido exitosa, el dios de la lucha y la muerte había descendido. Esto llamó por supuesto la atención del prota, mientras que el suelo se comenzaba a agrietar delante de él. El fantasma llamaba la atención de Tarzan mencionándole al chico que ya venía. Justo de aquella grieta, una figura comenzaba a alzarse sentada en un trono. Tarzan recordó perfectamente de qué dios se trataba. Inmediatamente el chico le preguntó si acaso no es Raquiratas. El dios le dijo al prota que sí, por supuesto, ese es él. Y es un ser que gobierna por encima de la lucha y la muerte. Tarzan le preguntó a este dios que por qué se encontraba allí, mientras que aquella figura seguía observándolos desde la grieta. Confundido, Tarzan le preguntaba a Laquirratas que por qué él que estaba en el laberinto había descendido hasta ese sitio. ¿Acaso no hay un precio que debe de pagar para ello? Laquirratas le dijo al prota que fue una especie de transacción, pero después de todo no estaba del todo mal. El prota comenzó a pensar que los monstruos fuertes que aparecieron antes, entonces... Tarzan dijo que tal vez un monstruo no. ¿Acaso estaba relacionado con los dioses antiguos? Laquirratas le dijo al prota que eso era correcto. Había intentado cruzar la línea, entonces había firmado un contrato con ellos, pero primero comenzaría a implementar el contrato. El sistema mencionaba lo siguiente: el poder del dios manifestado se acercaba a las bendiciones. Laquirratas le dijo a Tarzan que esa es una recompensa, un regalo para los mortales, y observando esa energía correr por todo su cuerpo, Tarzan preguntaba qué era ese poder. No es una simple recompensa como aumentar las estadísticas o subir de nivel, eso estaba más que claro. Esta es una fuerza más fundamental y además adquirían el sentido de la batalla. ¿Acaso esa no era la representación misma del poder de Laquirratas? Tarzan observaba cómo el sistema mencionaba lo siguiente: talento de la lucha y la muerte había sido activado. Laquirratas le dijo a Tarzan que así es, tenía que apreciar y respetar su poder, llamándolo simple mortal. Originalmente fue una bendición dada solamente a un número muy pequeño de personas, de aquellos que creyeron en él y lo siguieron. Tarzan preguntaba si entonces no solamente él lo había recibido, sino que también los humanos sobrevivientes. Laquirratas le dijo a Tarzan que no es un poder originalmente otorgado a cosas insignificantes como él, y lo que quería decir era que el trabajo se había vuelto muy divertido. Tarzan se preguntaba si acaso es posible que tanta bendición de Dios sea dada como recompensa. Y con ese poder, incluso los jugadores del modo fácil pueden volverse al menos 2 veces más fuertes que en su vida anterior. Tarzan le preguntaba a Laquirratas qué era lo que había sucedido. Laquirratas le dijo al prota que si es quien era ahora mismo estaría calificado para escuchar esa historia. Ellos crearon el laberinto porque querían ver las luchas de grandes héroes y guerreros. ¿Y acaso no es divertido que personas poderosas de mundos diferentes se reunieran en un solo lugar y compitieran entre sí? Sin embargo, los viejos y sucios dioses que luchaban y no podían admitir la derrota aplastan y pisotean mundos que pueden entrar en el laberinto. Pero no podían simplemente sentarse y ver cómo sucedía eso, ¿verdad? Tarzan preguntaba si entonces los estaban llamando al laberinto. La Tierra también era un mundo al borde de la destrucción después de todo. Laquirratas le dijo al chico que así es. El fantasma dijo que aún así él tenía una pregunta. ¿Acaso podía hacerle una pregunta? Laquirratas le dijo al fantasma que notaba su coraje y le permitía hablar, así que tenía que hablar llamándolo muerto. Asustado, el fantasma agradeció por haberle dado el permiso para hablar. Este comenzó a mencionar que según le habían dicho, la mayoría de la gente allí no entró en el laberinto. En su lugar, entraron a otros sitios que imitaban al laberinto, los cuales tienen el modo fácil, el modo normal y el modo difícil. Y por casualidad, ¿ese incidente es culpa de esos dioses antiguos? Tarzan comenzó a pensar que a excepción de uno, todos los demás son falsos, y las personas se dividieron a medida que seguían a los modos que no tenían razón de existir. Laquirratas comenzó a decir que originalmente todos ellos habían entrado en su mundo, en el laberinto, pero se convirtió en una molestia porque los dioses antiguos interfirieron. Y en el proceso de conectar un mundo con otro aparecieron grietas y la dimensión se distorsionó. Antes estaba bastante molesto, pero esta vez era completamente diferente. Y ahora eso es todo, pero si hay algo más que quieras saber tenía que venir a verlo en persona, ya que él estaría esperándolo en las profundidades, a lo que Tarzan aceptó las palabras de este dios. El dios le dijo al chico que entonces es su turno de decir lo que quiera decir. Llamándolo mortal, le mencionó al chico que tenía que convertirse en su apóstol. Y si lo hacía, entonces este le daría al prota el honor de estar a su lado. Tarzan comenzó a recordar cuando Laquirratas le ofreció el contrato de apóstol. El chico pensó que si acaso no es el contrato de apóstol que le había ofrecido antes. Tarzan, confiado, le dijo al dios que ya lo había rechazado anteriormente. Laquirratas le dijo a Tarzan que así había sido entonces.
Pero las circunstancias habían cambiado. Aunque los dioses antiguos son perdedores, son demasiado fuertes para que los puedan manejar simples mortales, y los insectos también lo tienen en la mira. Además, él sabía que el prota no quería morir sin nombre ni gloria. Por esta misma razón se lo decía de nuevo, le ofrecería el honor de estar a su lado. Aunque el fantasma se encontraba asustado, Tarzán le dijo que ya sabía cuál era su respuesta. Tarzán comenzó a pensar que aceptar la oferta de la Laquirratas lo volvería más fuerte de inmediato, pero no era suficiente, necesitaba un poder equivalente al de los dioses. Y este no podía permitirse toparse con los límites impuestos por un dios. Laquirratas le dijo al chico que se lo esperaba, sabía que lo rechazaría. Y si hubiese aceptado, ese joven habría causado estragos. Aún así había sido divertido y esperaba que le mostrara más de su espíritu de lucha. Y su desempeño contra las herramientas del gusano fueron más que satisfactorias, así que le daría un regalo adicional. Tenía que volver al laberinto y echarle un vistazo, ya que probablemente sea de gran ayuda para sus planes. El sistema le mencionaba a Tarzán que había obtenido la habilidad especial de activación apostolización Laquirratas. Esta habilidad llamó la atención del chico. Tarzán le preguntaba a Laquirratas si acaso lo sabía. El dios le dijo al chico que claro que lo sabía, pero como se divertía tanto no tenía la intención de interferir. Además, el dios considera que las acciones del chico son bastante interesantes, por lo que no puede permitirse que el flujo se interrumpa en algún lugar insignificante. Y si lo necesitaba entonces tenía que utilizar su nombre, lo mismo que le había dicho Lucifer al prota. Esto sorprendió al chico, el cual de manera satisfactoria terminó agradeciendo las palabras del dios. Antes de retirarse, Laquirratas le dijo al prota que esperara que lo divirtiera aún más, llamándolo Destructor. El fantasma le preguntó a Tarzán si acaso se sentía satisfecho, ya que primero había sido el dios demonio y ahora era Laquirratas, permitiéndole utilizar su nombre a su propia voluntad y antojo, además de ofrecerle a un mortal un puesto a su lado. El fantasma le preguntó a Tarzán si acaso sabía lo que eso significaba, a lo que Tarzán le preguntó al fantasma que a qué se refería con eso. El fantasma le dijo a Tarzán que es literalmente convertirse en uno de los dedos de un dios, y eso está mucho más allá de un simple apóstol, lo convertiría en una especie de entidad divina. Y aunque ciertamente no es un puesto completo, le liberaría de algunas limitaciones mortales, por lo que esto no es algo común después de todo. Al escuchar eso, Tarzán pensó que entonces sería una entidad divina y le picaba la curiosidad, pero primero debía de regresar. El fantasma le dijo al prota que por supuesto, ya que en ese sitio podría ser aún más desalentador. Nos comienzan a relatar que tiempo después de la última oleada, la mitad del personal del ayuntamiento Yonjin se redujo, y la primera vez que vio esa escena fue completamente horrible, tardó 2 días completos en calmarse. Los sobrevivientes conmemoraron a los caídos y recobraron la compostura y fortalecieron sus cuerpos. Y el mayor cambio en ese regreso había sido la bendición otorgada por Laquirratas, y sus efectos fueron mucho más sorprendentes de lo que se había esperado. Mientras los chicos entrenaban, el sistema mencionaba lo siguiente: bendición divina, talento para la lucha y la muerte. Obtienes todos los talentos relacionados con la lucha y la muerte. Ahora podían realizar movimientos y acciones que antes no podían aprender en el entrenamiento. Sin lugar a dudas, era un cambio digno de ser llamado una bendición divina. Después de esto, la gente comenzó a practicar entre sí para entender el nuevo poder otorgado a toda la humanidad, y se asombraron y emocionaron con su sorprendente aumento de fuerza. Un rato después, Le Taeyong comenzó a mencionar que ya tenía que detenerse, mientras que Junghyun preguntaba por qué ahora sentía que era derrotado más fácil que antes, cuando claramente todos habían recibido el mismo poder. Tarzán le preguntó a los chicos si acaso no sentía que ahora eran mucho más fuertes que antes, a lo que Le Taeyong le dijo al prota que así era. Justo en ese momento, alguien terminó acercándose al prota mencionándole a este último que allí se encontraba a quien estaba buscando. Todos ellos se encontraban buscándolo. Había llegado Win Yeon junto a un grupo de personas. El prota les preguntaba qué era lo que estaba pasando y por qué había tanto alboroto. La chica terminó acercándose al prota y le dijo a este que venían a darle las gracias, ya que sin él habrían perdido más de la mitad de todas sus fuerzas, y todos habían obtenido nuevas habilidades gracias al prota. Algunas personas confiadas y emocionadas le dijeron al prota que la próxima vez que regresaran serían mucho más fuertes. Otro chico dijo que aún así tendrían que hacerlo ya que querían ser de ayuda para las próximas incursiones. Incluso Sang-yeon comenzó a agradecerle al prota añadiendo que sus compañeros sobrevivieron gracias a él, por lo que nuevamente le expresaron su agradecimiento. El prota ante estas palabras no podía creérselo. El fantasma, colocándose delante del prota, le dijo que finalmente aquellos que antes lo veían con desconfianza ahora lo trataban con mucho respeto, y parece que lo que había hecho no había sido en vano después de todo. Sonriendo, Tarzán mencionaba en voz alta que entonces así parecía ser, y eso es algo bueno. Despidiéndose de sus compañeros, le dijo a todos que entonces no perecieran y se verían la próxima vez.
Mientras entraba por el portal, el sistema le mencionaba que la misión se había completado, se encontraba regresando al laberinto. La bonificación por acabar con monstruos era de 383 puntos, y la bonificación por la primera oleada era de 53 puntos. Recordando cómo vio a sus compañeros perecer, Tae-san pensaba que definitivamente todo había cambiado desde la última vez. Bonificación por la segunda oleada, 45 puntos. Bonificación por la tercera oleada, 50 puntos. Bonificación por completar la misión secreta, 525 puntos, y bonificación por dominación, 104 puntos, bonificación por victoria, 112 puntos. Ahora, regresando al laberinto y determinado, Tae-san pensaba que no se rendirían una y otra vez, se resistirían con cada vez más fuerza. El sistema le mencionaba que el cálculo había sido completado, se le otorgaría 1280 puntos. El sistema nuevamente le mencionó lo que le mencionó la última vez, el oro se intercambiaría en una proporción de 1 a 10. Las estadísticas se intercambiarían en una proporción de 5 a 1, y la experiencia o maestría para habilidades se haría en un intercambio proporcional de 10 a 1. Tae-san, observando esto, mencionaba que definitivamente la experiencia de habilidades es la mejor esta vez también. Y sería mucho más eficiente utilizar los puntos de habilidades donde la experiencia no aumenta fácilmente, entonces sería la magia. El sistema le mencionó a Tae-san lo siguiente: aviso, la proporción de intercambio de puntos cambiaba cuando la experiencia y la habilidad alcanzaban un cierto nivel. Tae-san se preguntaba qué era eso, ¿un límite de aumento de experiencia? Antes no había aparecido algo así. El fantasma le dijo a Tae-san que bueno, tiene cierto sentido, si la experiencia de habilidades de alto valor aumenta repentinamente sería un desequilibrio, y como ejemplo colocaría su espada de la cicatriz de la tormenta, o el arte de arma Ailak del anciano Ainsard, o la magia negra del dios demonio. Y la magia, por ejemplo. Si se rompe el equilibrio, incluso para ellos sería aburrido, así que supongo que sería algo así como un parche de equilibrio o algo similar. Escuchando esto, Tae-san mencionaba que le pareció una lástima, pero no se podía evitar, así que esa vez sería mejor mejorar todo en general. El chico, abriendo múltiples ventanas del sistema, comenzó a pensar que si convierte los puntos puede aumentar la experiencia en un 75%, así que esta vez utilizaría un 5% en cada una de ellas. Algunas habilidades podrían subir al 100% de experiencia y actualizarse a otra habilidad diferente, así que valía la pena esperar. El sistema le mencionaba a Tae-san que la experiencia de visión ampliada había alcanzado el 100%. Visión ampliada evolucionada a la habilidad especial de activación permanente Ojo de Sincronización. Tae-san comenzó a preguntar si acaso esta es una nueva habilidad de observación. El prota terminó activando su habilidad Ciervo que camina por el viento. Habilidad especial de activación permanente Ojo de Sincronización, maestría de la habilidad 1%. Una visión que se sincroniza con todo, no solamente puede ver lo que está fuera de su campo de visión, sino que también lo invisible. Tae-san comenzaba a mencionar que ahora puede ver el flujo de las habilidades de los espíritus, y es fascinante ver también el maná. Y será de gran ayuda cuando luche contra los espíritus en el piso 29. Entonces, estaba emocionado por ver las otras cosas también, quería echarles un vistazo lo más pronto posible. El prota terminó activando la habilidad especial de activación Aceleración, la cual tiene un consumo de 5 puntos de maná. La maestría de la habilidad se encuentra en un 21%, además de esto la habilidad hace que acelere mucho más rápido hacia su objetivo. Otra de las habilidades que tenía el prota es la habilidad especial de activación permanente, Continuidad de combate, maestría de la habilidad 60%. Habilidad especial de activación permanente, Fortalecimiento de los sentidos, maestría de la habilidad 61%. Habilidad especial de activación, Ataque sin restricciones, la cual tiene un consumo de 2 puntos de maná y la maestría de la habilidad es el 62%. Luego de ver todo aquello, Tae-san comenzaba a pensar que eso le parecía bastante satisfactorio. Magia básica, Flecha de escarcha. Consumo de maná 6 puntos, maestría de la habilidad 22%, dispara una flecha de escarcha. Cuanto menos inmune sea el enemigo, mayor será el daño que reciba. Intenta aplicar el estado alterado congelación al objetivo. El frío intenso puede congelar el aire en el proceso. Tae-san se encontraba maravillado por lo que estaba logrando hasta ese momento. El fantasma llamó la atención de Tae-san y le dijo que estaba de buen humor ahora mismo, pero esas no eran las habilidades que le interesaban, ya que hay habilidades que necesitaba revisar ahora mismo, ¿no? Tae-san terminó abriendo el sistema y observando la habilidad de activación Apostolización Laquirratas, el poder otorgado por el dios de la lucha y la muerte por primera vez desde su nacimiento. Durante 10 minutos obtendría el poder de los apóstoles de Raquirratas, y esta habilidad no puede ser utilizada nuevamente por un día después de su activación. El fantasma se veía confundido. La habilidad apostolización que le había dado Laquirratas al prota había visto a muchas personas aceptar el contrato de apóstol, pero era la primera vez que veía a alguien prestar su poder de esa manera.
El prota dijo que bueno, suponía que es una habilidad bastante buena como recompensa por derrotar a un monstruo de clase B. El fantasma le preguntó al prota que por qué esa habilidad no había cambiado, ¿aún no sabía qué habilidad era esa? ¿Acaso no es esa la habilidad que obtuvo al derrotar al ángel de Harmond? Experiencia en poder sagrado 2%. Es el poder de un dios, es la gracia que él otorga cuando alguien cree y le sigue. Ahora mismo no parece tener ningún significado. Tarzan comenzaba a mencionar que por lo menos ahora mismo no estaba relacionado con nada y no podía utilizarlo porque no es un dios. Pero lo que realmente intrigaba a Tarzan era otra habilidad, una habilidad cuyo nombre ni siquiera se conoce. Habilidad conceptual entre signos de interrogación, comprensión de la habilidad 12%, el entre signos de interrogación de la voluntad desciende. Disculpen que esta parte no se llegue a entender, pero lo leí de la manera en la cual consideré que era la más correcta. Tarzan comenzó a pensar que es una habilidad llena de misterios, la obtuvo al derrotar a la naturaleza en el mundo de Harfran. Y al derrotar monstruos se activó el aumento del espíritu de la luz, aún no sabía cuál era la conexión entre ambas. Y para obtener una pista debe de revisar dónde obtuvo esa habilidad por primera vez, debe de ir a confirmarlo. Un tiempo después, Tarzan terminó subiendo hacia el piso 19 del laberinto en la sala de Hatfran. El chico al entrar al taller del herrero terminó llamando la atención de este último, mencionándole que había llegado porque tenía algo que preguntarle. El herrero le dijo al prota que se había vuelto mucho más fuerte y es el primero que cambia tan rápido. Aunque bueno, no necesitaban hablar de tonterías ahora mismo, por lo cual le pidió al prota que hablara rápidamente, que era lo que necesitaba. Tarzan le dijo al herrero que había dicho que su mundo fue destruido por la voluntad del mundo. ¿Pero acaso podía contarle acerca de este proceso? El herrero le dijo al prota que por supuesto, con gusto lo haría. Como le había dicho anteriormente, su mundo fue eliminado por el mundo mismo, y aunque no sabe cuál es la razón, pensándolo bien, habían señales desde antes. De repente los pájaros empezaron a morir en masa, la tierra se abría en varios lugares, y los volcanes llenos de fuego explotaban sin control. El mundo se secaba rápidamente sin que supieran el porqué, y las estructuras más altas terminaron convirtiéndose en arena. La selva verde se transformó rápidamente en un desierto, y entonces se dieron cuenta de que la entidad que intentaba acabarlos era la estrella de ese mismo mundo. Ahora solamente él es el único sobreviviente y se encuentra allí en el laberinto. Y esto podría resolver algunas de las dudas del prota, a lo que el chico le respondió que más o menos lo estaba haciendo. Tarzan llamó la atención del herrero y le dijo que tenía una cosa más que decirle. Preguntándole si acaso puede volver a su mundo una vez más, esto dejó al herrero en silencio mientras intercambiaba miradas con el prota. El herrero le dijo al prota que lo esperaba, necesitaba algo de ese lugar, así que no tenía razones para negarse después de todo. Aunque esta vez sería mucho más difícil que antes. Entonces, el mundo no lo ha reconocido aún como una existencia, por lo que solamente hubo una intervención mínima. Definitivamente una estrella que desea matar con intención no será fácil. Y como consejo, será mejor que termine despejando ese sitio lo más rápido posible. El sistema le mencionaba a Tarzan que iniciaba la misión secundaria. Hatfran tenía algo que deseaba de él. Entra en su mundo destruido y recupera la joya carmesí de las ruinas del rey muerto. Si tienes éxito, habrá una recompensa. En ese momento, Tarzan mencionaba que tenía que recordarlo sí o sí. Me parece un momento oportuno para dejar el capítulo hasta acá, ya que los próximos capítulos van a ser seguidos de combates, así que no los quiero dejar a medias. Recuerden que mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.